2, 1. Steering wheel, somebody tell him to give it to me. It's lights out and away we go. Fernando is faster than you. Sean ustedes bienvenidos a Compuesto Medio, el podcast en español sobre la Fórmula 1. Yo soy su anfitrión, Paul Díaz. Si durante este tiempo has escuchado sobre la Fórmula 1, pero para ti son únicamente carritos de colores dando vueltas, no sabes por qué tus amigos o familia nombran tanto a Checo Pérez y quieres saber qué está pasando, estás en el podcast indicado. Aquí te explicaremos desde cero y a detalle los elementos que componen a este deporte. Tendremos los resúmenes después de cada gran premio y algunos sucesos que han marcado al Gran Circo. En nuestro episodio anterior te explicaba sobre lo básico de la Fórmula 1. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas, ya que ahí te cuento desde cero y a detalle los conceptos de este deporte. En el episodio de hoy hablaremos sobre la configuración de los monoplazas, el DRS, el ERS, las estrategias de carrera como lo es el overcut y el undercut, los cambios de componentes del motor, el cambio de la normativa con los neumáticos para esta temporada y finalmente el calendario para este año 2022. Empecemos hablando sobre la configuración de los monoplazas. Habíamos platicado que uno de los factores que pueden marcar diferencia en las carreras son las estrategias de neumáticos, pero en realidad existen más factores y hoy te vengo a contar sobre otro de ellos, en este caso, la configuración de los monoplazas. Durante las prácticas libres, los pilotos van reconociendo el circuito y realizan ajustes al monoplaza para obtener ya sea un mejor agarre en curvas o para obtener mayor velocidad punta en rectas. Cabe destacar que la velocidad punta no solo depende de la carga aerodinámica, mejor conocida como downforce, sino también de la potencia del motor y otros factores. Pero en términos generales podemos decir que a mayor carga aerodinámica, mayor será el agarre en las curvas. La clave está en encontrar un equilibrio entre el piloto, el carro y el circuito. De ahí la importancia de las prácticas libres. Tenemos circuitos, por ejemplo, donde el tener mayor carga aerodinámica favorece, como es el caso de Mónaco. Un circuito callejero repleto de curvas donde los pilotos necesitan una mejor maniobrabilidad y se puede sacrificar la velocidad punta. Usualmente es en este circuito donde los equipos optan por la mayor carga aerodinámica posible. Por otro lado, tenemos circuitos donde el tener menor carga aerodinámica y mayor velocidad punta es crucial, como es el caso de Monza, un circuito de pocas curvas pero rápidas y muchas rectas. En conclusión, a mayor carga aerodinámica o downforce, menor velocidad punta. En cambio, a mayor velocidad punta, menor la carga aerodinámica o downforce. Hablemos ahora sobre el DRS, que sus siglas en inglés significan Drag Reduction System, y básicamente es un sistema que ayuda a reducir la carga aerodinámica. El alerón trasero, en su estado normal, está cerrado. Es el piloto que con un mecanismo lo que hace es abrir ese alerón para que pase mayor cantidad de aire y ganar mayor velocidad. En términos de aerodinámica se vuelve un poco complejo, pero lo explicaré de una forma muy general. Cuando el alerón trasero está cerrado, el aire pasa por todo el monoplaza y al llegar al alerón trasero, al estar cerrado, el aire se va hacia arriba, generando que el carro se pegue a la pista, por así decirlo. Cuando el alerón trasero está abierto porque el piloto activó el DRS, el aire pasa libremente por el alerón y genera menor carga aerodinámica, lo cual se traduce en mayor velocidad. ¿Y para qué sirve el DRS? Bueno, el DRS se planeó para facilitar los adelantamientos en las rectas, ya que los autos de Fórmula 1 del 2021, por ejemplo, generan mucho aire sucio que dificulta los adelantamientos en curva debido a la pérdida de carga aerodinámica. Aquí haré un paréntesis para explicarte lo que es el aire sucio. Cuando un monoplaza va corriendo en la pista y no está persiguiendo a nadie, es decir, que no tiene a nadie delante, se conoce que va en aire limpio, porque no hay nadie que lo moleste básicamente. Cuando un monoplaza va detrás de otro monoplaza, digamos a una distancia de 1 o 2 segundos, se conoce que va en aire sucio. ¿Por qué? Porque el aire primero pasa por el primer monoplaza, pasa por sus componentes, pasa por el motor, pasa por todos lados, y al salir de este monoplaza se confronta con el segundo monoplaza. Este segundo monoplaza ya no va a encontrar el aire en la misma calidad que el primer monoplaza lo encontró, es decir, este aire ya va a estar quizá en otra temperatura, con otros componentes, otras partículas, por ende va a afectar, por ejemplo, las llantas, las va a hacer que se suba un poquito la temperatura, el motor lo mismo, los frenos, eso es el aire sucio. Entrando ahora a detalle a cómo funciona el DRS, bueno,
El DRS es activado manualmente por el piloto en la zona o zonas delimitadas en cada circuito. El cómo se activa varía dependiendo la escudería. Hay equipos que lo tienen en cierto botón del volante, otros en alguna leva o palanca y otros inclusive en el accionar de uno de los pedales. Al activarlo, el alerón trasero se abrirá, como bien describimos anteriormente. Por último, para quitar la función del DRS y cerrar el alerón trasero, el piloto únicamente tiene que pisar el freno y automáticamente el alerón volverá a su posición original. Bueno, ¿y dónde se puede activar el DRS? En los circuitos puede haber 1, 2 o 3 zonas de DRS en las que se podrá activar. Durante las sesiones de práctica y clasificación, los pilotos siempre podrán hacer uso del DRS con toda libertad. En cambio, en la carrera, la cosa cambia un poco. Existen zonas conocidas como zonas de detección, las cuales se ubican una curva antes de las rectas con DRS, y la regla dice que un monoplaza debe estar a menos de un segundo del coche de delante en esa zona de detección. Es decir, el monoplaza perseguidor puede estar a menos de un segundo en casi todo el circuito, pero si al llegar a la zona de detección la distancia entre ambos carros no es menor a un segundo, el piloto perseguidor no podrá activar su DRS en la recta. Otra cosa que hay que resaltar es que en carrera el DRS se habilita después de la tercera vuelta. En caso de que exista un safety car, el DRS se habilitará 3 vueltas después de reanudar la competición, pero en el caso de un virtual safety car, se habilitará inmediatamente tras haber reanudado la carrera. Y para terminar, seguramente te estarás preguntando, ¿y si el DRS es tan bueno y propicia más adelantamientos, por qué no lo tienen activado todo el tiempo los pilotos? Bueno, como te explicaba, cuando el DRS está abierto, el monoplaza pierde carga aerodinámica o downforce, entonces al entrar en una curva no tendría el suficiente agarre y seguramente se iría de largo. Pasemos ahora a hablar sobre el ERS, que como sus siglas lo indican significa Energy Recovery System, y en español, Sistema de Recuperación de Energía. Pero primero, debemos retroceder al año 2009, cuando la Fórmula 1, en una de sus innovaciones, decide lanzar el sistema KERS, que en sus siglas en inglés significa Kinect Energy Recovery System. El KERS capturaba la energía residual creada por el frenado y lo convertía en energía eléctrica que se almacenaba en una batería. Dicha energía podía ser utilizada por el piloto para conseguir más potencia. Tras cierta evolución a lo largo de los años, el KERS se convertiría en lo que hoy conocemos como el ERS. Básicamente, el KERS fue el predecesor del ERS. El ERS quema menos combustible y le da muchísima mayor potencia al auto por más tiempo. Para su funcionamiento, el ERS depende de algunos componentes extra de la unidad de potencia, pero es muchísimo más técnica y detallada esa explicación. Me gustaría que se llevaran únicamente la idea general. Bueno, ¿y cómo se despliega toda esa energía? En la temporada del KERS, este se desplegaba por medio de un botón en el volante. En la actualidad, el ERS se despliega por el mapa de motor. Aquí abro otro paréntesis para explicarte que en el volante los pilotos poseen distintas configuraciones del motor. Habrá configuraciones donde el motor entrega muchísima más potencia al monoplaza, pero hará que se desgaste muchísimo más rápido el motor. Habrá otras configuraciones donde otorga menos potencia, pero es conservador con el desgaste. Estas configuraciones dependen de la estrategia del piloto y los ingenieros. Habiendo explicado los mapas de motor, también va de la mano con el uso de la energía. Habrá mapas donde el despliegue de energía es más agresivo para conseguir algún adelantamiento o defender una posición a costa de casi no poder guardar energía. En cambio, hay otros mapas de motor donde se prioriza el guardar energía y desplegar lo mínimo para utilizarla en momentos claves de la carrera. En conclusión del sistema ERS, un auto tradicional, ya sea que como el que tú manejas o como el que yo manejo, al frenar esa energía se disipa en forma de calor en los frenos y se pierde. En cambio, el sistema ERS, en una de sus funcionalidades, lo que hace es guardar esa energía en una batería que se puede utilizar por el piloto según el mapa del motor más adelante en la carrera en su beneficio. Un dato curioso sobre el ERS es que los monoplazas tienen unos focos rojos detrás, pero no vayas a creer que son las luces de stop para avisar que están frenando. Más bien, cuando parpadean, indican que la carga de batería está baja y puede ser aprovechado por los rivales
para rebasarlos porque saben que no tiene potencia extra para defenderse. Y bueno, es momento ahora de platicarte sobre las famosas estrategias del libro de la Fórmula 1 para adelantar. Tenemos aquí el undercut y el overcut. Empecemos con el undercut. Un piloto realiza un undercut cuando entra a boxes, es decir pits, para poner neumáticos nuevos y por ende más rápidos antes que el piloto que tiene delante. El cambio de goma se ha de realizar justo en el momento en el que el rendimiento de los neumáticos empieza a caer y el coche que tiene delante, a unos 3-5 segundos, empieza también a notar cierto desgaste y pérdida de tiempo. El undercut se efectúa cuando el piloto que originalmente iba adelante para en boxes y al salir es rebasado por el piloto perseguidor que se detuvo primero. Un ejemplo sería, supongamos que Max Verstappen y Lewis Hamilton están en pista peleando por la posición. Hamilton está por delante y Max Verstappen lo está persiguiendo a una distancia de 3,5 segundos. Los ingenieros van a estar monitoreando los tiempos que está marcando Lewis Hamilton y le van a indicar a Max Verstappen que se detenga primero en boxes. Max va a parar, va a cambiar neumáticos y al salir va a tener cierta ventaja porque va a poder rodar más rápidos debido a que sus gomas son más nuevas. En este caso, como Lewis Hamilton no ha parado en boxes, va a empezar a marcar tiempos un poquito más lentos porque sus neumáticos están desgastados. Entonces, cuando Lewis decida parar en boxes algunas vueltas después, se va a concretar el undercut siempre y cuando Max pase por delante de Lewis Hamilton, ya sea mientras este está en boxes o a la salida de boxes, es decir, le ganó la posición. Por último, como nota, normalmente los equipos tratan de contrarrestar esta estrategia parando al piloto una vuelta después, es decir, cuando notan que el piloto perseguidor se detuvo a boxes, a la siguiente vuelta le dan la indicación al piloto que se detenga para contrarrestar esta estrategia. Hablemos ahora del overcut. Esta estrategia es lo contrario al undercut. Se produce cuando un piloto se mantiene en pista a pesar de que su rival perseguidor haya parado por boxes para cambiar neumáticos nuevos. Si el piloto que no se detuvo ha mantenido sus neumáticos en buen estado y las ha cuidado correctamente, se encargará de crear una ventaja de más de 20 segundos para salir adelante cuando su rival pase por boxes. Esta estrategia es menos común ya que se utiliza en circuitos donde el desgaste de neumáticos es mínimo para poder estirar la vida de los mismos y en los que cueste ponerlos en temperatura para que así el coche que pasó por boxes primero tarde en sacarle el máximo potencial a sus neumáticos. Un ejemplo para este caso es el de Checo Pérez en Mónaco el año pasado. Recordemos que uno de los factores es que la pista o el circuito no debe ser tan agresivo con los neumáticos. En este caso, Mónaco es uno de los circuitos donde menor desgaste hay de los neumáticos. Checo, en la primera parte de la carrera, él iba con el compuesto blando. Entonces lo que hizo fue cuidar y gestionar esos neumáticos. Primero se detuvieron los pilotos que iban delante de él. Y al alargar la vida de esos neumáticos, lo que hizo fue retrasar su detención en boxes. Para así, una vez que él sale, gana esas posiciones a los pilotos que se detuvieron primero. Él había salido originalmente en octavo y terminó la carrera en cuarto lugar. Pasemos ahora al cambio de componentes en el motor. ¿Se acuerdan que les explicaba los mapas motor que puse en los monoplazas? Bueno, la palabra motor se queda un poco corta en la Fórmula 1 por la cantidad de componentes y solemos referirnos a ello como unidad de potencia. De forma breve, una unidad de potencia se compone de un motor V6 de 1.6 litros limitado a 15.000 revoluciones por minuto, un turbocompresor, dos sistemas de recuperación de energía híbrida conocidos como MGUK y MGUH, una batería para almacenar la energía y una central electrónica. En total, 6 elementos distintos de los que los pilotos solo pueden usar un número limitado de unidades por temporada libre de penalizaciones. El MGUK es quien transforma la energía cinética que se genera en la frenada. El MGUH es quien genera la electricidad a partir del calor de los escapes. Dicha electricidad sirve para potenciar el MGUK o para alimentar la batería. Cada piloto puede usar un máximo de 3 motores de combustión interna, 3 turbocompresores, 3 MGUH, 3 MGUK, 2 baterías, 2 centrales electrónicas y 8 escapes por temporada sin incurrir en alguna penalización. En caso de exceder el límite, el piloto obtendrá una penalización en la parrilla de salida. Dependiendo de los elementos que cambie durante la temporada, será la penalización que los pilotos tendrán que pagar con puestos de parrilla en la siguiente carrera.
En resumen, una unidad de potencia no les dura toda la temporada a los pilotos. Estos van alternando los componentes a lo largo de todas las carreras de la temporada porque se van desgastando. Como les decía, en caso de sustituir una pieza más de 3 veces, aquí incurrirían en una penalización que se paga con puestos de parrilla. Para el penúltimo punto de nuestra agenda del día de hoy, tenemos el cambio de normativa de neumáticos para el 2022. En el episodio anterior te platicaba que durante la Q2 en clasificación, con los neumáticos que cada piloto marcara su mejor tiempo, serían los neumáticos con los que iniciaría el de la carrera. Esto nos permitía ver pilotos arriesgando la posibilidad de pasar a la Q3 con tal de tener una ventaja estratégica durante la primera parte de la carrera. Bueno, tras algunas reuniones de la Fórmula 1, estos han decidido abolir esta regla. Ahora los pilotos del top 10 podrán elegir con qué neumáticos quieren iniciar la carrera independientemente de lo que suceda en clasificación. Recordemos que para este año se estrenarán los nuevos compuestos de Pirelli de 18 pulgadas. Y por último tenemos los circuitos para el calendario de la temporada 2022. Empezaremos del 23 al 25 de febrero en España para lo que serán las pruebas privadas que no van a ser televisadas. Después, del 10 al 12 de marzo, tendremos en Bahrein lo que son las famosas pruebas de pretemporada, donde estas sí son televisadas. Y el inicio del campeonato sería el siguiente. Del 18 al 20 de marzo estaremos en Bahrein. Del 25 al 27 de marzo en Arabia Saudita en el circuito callejero de Jeddah, que ya lo vimos el año pasado. Del 8 al 10 de abril en Australia, que regresa con el circuito de Albert Park. Del 22 al 24 de abril será en Italia, en el Autódromo Enzo Edino de Ferrari, en Imola. Del 6 al 8 de mayo iremos a los Estados Unidos en lo que sería el estreno del circuito de Miami, el cual está actualmente en construcción y aún no está homologado por la FIA. Del 20 al 22 de mayo, España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Del 27 al 29 de mayo en Mónaco, lo cual es uno de los circuitos clásicos callejeros. Después del 10 al 12 de junio en Azerbaiyán, en Bakú en el circuito callejero también. Del 17 al 19 de junio tendremos el Gran Premio de Canadá, que por fin regresa tras varios años de ausencia. Del 1 al 3 de julio en Gran Bretaña, en el circuito clásico de Silverstone. Del 8 al 10 de julio en Austria, en lo que es el Red Bull Ring. Del 22 al 24 de julio en Francia, en el circuito de Paul Ricard. Del 29 al 31 de julio en Hungría, en el Húngaro Ring. Del 26 al 28 de agosto en Bélgica, en Spa-Francorchamps. Del 2 al 4 de septiembre en Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Del 9 al 11 de septiembre en Italia, de nuevo, pero esta vez para el circuito de Monza. Del 23 al 25 de septiembre en Rusia, en el circuito de Sochi. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Singapur, otro gran premio que regresa tras algunos años de ausencia en su famoso circuito nocturno callejero. Del 7 al 9 de octubre en Japón en el circuito de Suzuka. Del 21 al 23 de octubre en los Estados Unidos para el famoso circuito de las Américas. Del 28 al 30 de octubre el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Del 11 al 13 de noviembre en Brasil en el Autódromo José Carlos Pase. Y por último, para cerrar la temporada, del 18 al 20 de noviembre en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Hemos llegado al final de este episodio. La temporada 2022 está a punto de comenzar y estamos ansiosos de ver qué nos depara este campeonato con los nuevos monoplazas. Si te gustó este podcast, compártelo con todos tus amigos y familiares. Puedes seguirme en Twitter como @compuestomedio. Déjame tus opiniones y comentarios. Yo soy Paul Díaz, hasta la próxima.